Pero pues la idea es que hoy como que profundicemos un poquito todo el tema de lo que es el riesgo biológico, todo como qué lo compone, cuáles son sus medidas, en qué nos aplican, qué no los aplica, y asimismo ustedes puedan tener como un conocimiento más amplio y más a fondo de cómo se puede aplicar o cómo se puede identificar en sus actividades diarias. ¿Listo? Entonces la idea es esa. Si tienen dudas, preguntas, pues la vamos haciendo a medida que vamos avanzando el tema para que vayamos como aclarando todo a la línea y no nos perdamos. ¿Listo? Entonces, primero les voy a mostrar como un videito introductorio donde vamos a hablar un poquito del riesgo biológico y empezamos como tal en la explicación. ¿Vale? Por favor, me confirma si ven la pantalla y si escuchan el video. Escuchando el audio del video. ¿Sí se escucha? No, No no lo estamos escucho. escuchando el audio del video. El video lo pueden ver. Sí, pero bueno, ahorita dejaste de compartir. Sí, 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 sí. Gracias por venir. No sé por qué me deja. Presentar mi frase. Gracias por darme la ocasión de seguir en esta celebración. Ahí no lo escuchan. No, Ay, no, todavía no se escucha. Listo. Bueno. Bueno, ahí pueden ver la pantalla. Sí, señora, la estamos observando. Perfecto. Bueno. Entonces, para la prevención de riesgos biológicos. Entonces, ¿qué es el riesgo biológico? El riesgo biológico es la posibilidad que un trabajador sufra un daño como consecuencia de la exposición o contacto con agentes biológicos durante la realización de su actividad laboral. Los contaminantes biológicos son organismos con un determinado ciclo de vida que al penetrar en el individuo determinan en él un efecto adverso para la salud. Entonces, como clasificación de riesgo biológico, de acuerdo a la GTC 45, tenemos virus, hongos, bacterias, picaduras, mordeduras, fluidos, excrementos, riquecias. Entonces, ese riesgo biológico, digamos que es el riesgo muy difícil de controlar. ¿Por qué? Porque no lo podemos ver, pues no lo podemos como controlar en cierta medida, dado a que No, generalmente porque no era todo. ¿No se está escuchando? Hola, hola, ¿ahí me están escuchando? ya te estamos escuchando nuevamente. Vale. Entonces, bueno, me devuelvo un poquito.
de todos esos agentes contaminantes como los virus, hongos, bacterias, picaduras, mordeduras, fluidos, excrementos, riquezas, son agentes contaminantes que tenemos en todo nuestro ambiente de trabajo. Muchos, en su mayoría, no son observables, sino que están en nuestro ambiente, en los puestos de trabajo, en los objetos que tenemos, en el aire, o sea, están latentes en cualquier área, independientemente de, por más desinfectada, por más limpia que la tengamos, esos agentes contaminantes siempre están latentes, son muy difíciles de controlar, los podemos minimizar hasta cierto punto o cierta medida, pero controlar o eliminar parcialmente es muy difícil y no hay como esa probabilidad tan alta de que lo podamos hacer. Entonces, por ejemplo, los virus están en el ambiente, llegan por temporadas, van, vienen. Por ejemplo, ahora hay un virus de gripa, cuando hubo el tema del COVID. Entonces, son virus que llegan de la nada, son oleadas, por decirlo así coloquialmente, de agentes contaminantes, de virus que están en el aire, ¿sí? Hay otros que ya son por contacto directo, otros ya son por dependiendo de las vías de transmisión, pero todos esos agentes tienen como una reacción adversa en nuestro cuerpo, en la salud de la persona. Ahora, hay que tener en cuenta, no todos los cuerpos reaccionan iguales, no todos los cuerpos son tan fuertes, otros la reacción es mucho más débil, otra la reacción es mucho más controlable y mucho más soportable. Como hay personas que muy difícilmente les da, por ejemplo, una gripa, pero cuando les da la gripa, duran, no sé, una semana, 2 semanas terrible, mal, enfermos, en cama, les da supremamente duro, como hay personas que una gripa les puede durar 1 o 2 días y ya, fin. Entonces, no todos los cuerpos son tan tolerables o resistentes a estos agentes, a estos virus, ¿sí? Aquí es donde, digamos que podemos tratar de minimizar la ocurrencia. Entonces, bueno, ¿qué podemos hacer? ¿No? Entonces nos decían siempre, ¿no? El cuidado, el lavado de manos, el contacto físico, evitémoslo. Eso ayuda a que no se prolongue tanto esa aparición o no sea tan rápida esa aparición. Por lo menos los niños en el colegio, llega un niño con gripa, a la semana todos tienen. Entonces, pero en ese caso es muy difícil de controlar, es muy difícil de decir, no, es que a mi hijo no se le va a pegar la gripa porque él tiene un sistema inmunológico fuerte. Bueno, sí, puede tenerlo, pero le va a dar. Puede que le dure un día la gripa, medio día, 2 días, 3 días, a diferencia de otra persona que le puede durar una semana, 2 semanas una gripe. Porque son agentes contaminantes que al entrar en contacto con nuestro cuerpo, pues su reacción va a ser muy diferente en todos los cuerpos, en todos exactamente diferente. Asimismo, como hay personas que son alérgicas a ciertas, digamos, bacterias, como hay otras que no. Hay personas que son alérgicas al polvo, hay personas que son alérgicas, digamos, a un fluido, hay personas que son alérgicas a animales, a roedores, hay personas que son, por lo menos cuando hablamos de riquezas, hablamos de piojos, pulgas, garrapatas. ¿Sí? Entonces hay personas que son alérgicas a todos esos agentes, a diferencia de otras, pero sí o sí, siempre hay una reacción adversa en nuestro cuerpo al entrar en contacto con algunos de esos agentes biológicos, ¿sí? Aquí ya empieza como el papel de que, bueno, ¿cómo vamos a controlarlo? Porque de acuerdo al agente biológico, pues así mismo va a ser la reacción de nuestro cuerpo. Entonces, hay personas que empiezan a tener infecciones digestivas, respiratorias, dérmicas, inmunológicas, respiratorias, pero son causados por agentes biológicos. Entonces, tipos de agentes o peligros biológicos. Entonces, tenemos contaminantes biológicos que no son organismos vivos, que se denominan derivados de los animales y derivados vegetales. Derivados animales, excrementos, restos cutáneos, pelos, plumas, sustancias antígenas, enzimas, proteínas, larvas y pequeños invertebrados. Y derivados vegetales, que el polen, polvo, madera, otra forma de vegetales,
micotoxinas y sustancias contígenas como los antibióticos, los que les venía diciendo. Hay personas que pueden ser alérgicas a ciertos agentes biológicos como hay otras que no, y podemos tener en contacto con unos agentes como a otros no. Eso depende mucho de la actividad económica en la que estemos. Y bueno, por ejemplo, en nuestras casas siempre tratamos como de que todo esté limpio, esto no aquí, no acumulación, no aguas, no esto. Muchas cositas que hacemos para prevenir la aparición de estos agentes, por ejemplo. Pero entonces, como les digo, es tan difícil de controlar porque por más que yo limpie, siempre va a haber algo. Por más de que yo quiera evitar un virus, siempre va a aparecer una oleada de virus. Pueda que a mí no me dé ese virus, pueda que a otras personas se afectó considerablemente. Todo es muy relativo. Solo que ya podemos identificar a qué agentes somos alérgicos, a qué agentes somos más propensos y asimismo prever, evitarlo a toda costa. Ese es el control que se le hace al individuo, porque tenemos 3 tipos de controles: medio ambiente e individuo. Tenemos prevención al individuo, al medio ambiente y pues al agente como tal causor, ¿sí? A la fuente. Entonces, esos controles, por ejemplo, el individuo, o sea, que seríamos nosotros, los trabajadores, el control que nos dicen, bueno, ya es como cuando nos dicen, usted es alérgico a algún medicamento, aplicarle ese medicamento. Así mismo, nosotros vamos conociendo a qué somos alérgicos, qué podemos, qué no, qué nos puede generar y qué no nos puede generar para evitarlo a toda costa. ¿Listo? ¿Dónde viven y cuál es el medio de transmisión? Entonces tenemos los fluidos corporales, sangre, secreciones respiratorias, entre otros, y se pueden transmitir por medio de vía aérea, respiratoria, dérmica, digestiva o parenteral. El agua, muchas bacterias, el aire por suspensión, que es en el aire están todos los microorganismos, todos los virus están en el aire, y en el suelo se encuentra la variedad de organismos vivos con capacidad infectiva. Entonces esas son las vías de transmisión por las cuales muy probablemente vamos a poder contar o vamos a facilitar esa vía de entrada. Bueno, ¿dónde viven y cuál es el medio de transmisión? Los animales domésticos o salvajes, los materiales, materias primas, en la industria alimentaria, carne, frutas, verduras, pescados, industria textil, lana, algodón, industria farmacéutica, laboratorios, fluidos biológicos, entre otros. Bueno, entonces, estas vías de transmisión tenemos la dérmica, que son heridas o cortadas en la piel, erupciones, incluso digamos si tenemos una quemadura ya está expuesta a la vía dérmica y eso nos facilita a que haya un agente infeccioso que nos pueda generar o agravar la situación mediante esa vía de entrada. Mucosas, ojos y labios. Parenteral como consecuencia de pinchazos, mordeduras, cortes, erupciones o salpicaduras. Digestiva por ingestión accidental, como comer, beber o fumar en un lugar de trabajo o en algún lugar donde haya la gente. Y respiratoria por inhalación de aerosoles en el medio de trabajo que son producidos por la centrifugación o de muestras o agitación de tubos, aspiración de secreciones, toses, estornudos, etc. No sé si ustedes recuerdan, hubo alguna vez donde hubo como una oleada de tuberculosis, por ejemplo. Entonces esa tuberculosis son agentes microorganismos que se van en el aire, en el aire, y es una enfermedad bastante grave realmente. Entonces, por ejemplo, esta es por medio de inhalación respiratoria. No es que digamos, es que yo sí sabía que Pepito tenía ese virus y aquí ya me lo pegó, no, realmente por lo menos en los parques, en un sitio público, en un banco, en una EPS, en un hospital. Hay personas que van al hospital y resulta que salen, se dan cuenta a los 3 días mientras la incubación del virus ya se enfermaron
¿Por qué? Porque son más propensos a esos virus, los virus que ahora realmente vienen más fuertes, y nosotros somos menos tolerables a ciertos virus porque esos vienen como recargados y realmente vienen con mucha más fuerza que anteriormente, ¿sí? Quizás anteriormente una gripa no daba tan fuerte, quizás anteriormente un dengue no daba tan fuerte, quizás anteriormente cualquier otro virus era mucho más fácil de controlar a cómo se pueda controlar ahora. Ahora, ¿qué influye que esto sea así? ¿O qué influye que nuestro cuerpo sea un poquito menos tolerable a ciertos virus, a ciertas bacterias, a ciertos agentes contaminantes? Resulta que si nos vamos y retrocedemos un poquito en el tiempo, anteriormente todo era mucho más orgánico, mucho más alimentario, era mucho más cuidadoso a lo que es ahora. Resulta que ahora casi un 90% de los alimentos que consumimos son conservantes. Sí, todo va con conservantes, entonces están los enlatados, los embutidos, todos los alimentos, comida chatarra, todos esos alimentos vienen con muchos conservantes, lo que hace que nuestro sistema inmunológico entre, como podemos decirlo, en un déficit de energía, un déficit de resistencia, y aquí es donde entra un papel fundamental los glóbulos rojos y glóbulos blancos de nuestro cuerpo, que son los encargados de atacar todo tipo de virus, bacterias que entren a nuestro organismo, independientemente de la vía de transmisión. Entonces ya, si anteriormente se toleraba mucho más, ahora no lo toleramos un poquito menos, pero es por esa misma razón. Antes todo era mucho más orgánico, ahora es mucho más conservado, ¿sí? Conservado, químicos. Por ejemplo, por ejemplo, los pollos, la carne, ¿sí? Le sentimos un sabor diferente a como quizás lo sentíamos anterior, o en lugares se siente un sabor diferente a los otros. ¿Por qué? Porque tienen mucho químico, medicamento. Entonces, todo ese tipo de cosas hace que nuestro sistema inmunológico se vaya debilitando aún más, y más que los virus vienen con mucha más fuerza. Créanme que esos virus, esas bacterias vienen, no sé, vienen más, se potencializan, se cargan, vienen con una fuerza impresionante, y nosotros, como estamos ya tan bajos de resistencia ante esos agentes biológicos o ante esos agentes infecciosos, pues ahí es donde viene la reacción baja a ese tipo de agentes. Sí, pero la principal razón es esa. ¿Sí? ¿Claros hasta ahí? Bueno, algunos efectos: infecciones causadas por virus, bacterias o parásitos, envenenamiento o efectos tóxicos, alergias desencadenadas por la exposición a polvos orgánicos de mohos, enzimas, ácaros debido a reacciones antígenas. Ahí es donde yo les digo que hay personas que son mucho más alérgicas que otras, y lo vamos viendo con el paso del tiempo a qué somos tan alérgicos y a qué somos más tolerables. Hay personas que definitivamente son alérgicas a muchas cosas. Por lo menos a los niños les hacen la prueba de antígenos. Esa prueba de antígenos es la que nos dice a qué es alérgico un niño. Entonces hay niños que son alérgicos, por ejemplo, no, que el niño es alérgico a la fresa, que es alérgico a la carne, que es alérgico al pollo, que es alérgico al polvo, que es alérgico al olor a algo. Sí, todas esas cositas, esas pruebas de antígenos se encargan de hacer eso. Lo que pasa es que ahora de grande, ¿qué decimos? No, tengo rinitis. ¿Por qué? No, fue el polvo, el humo, el material particulado, ese aerosol estaba muy fuerte. Pero digamos que lo podemos tolerar. Hay otras personas que definitivamente no. Entonces, ¿qué pasa? Las vías respiratorias, por ejemplo, cuando es con aerosol, polvo, gases, humos, cuando esas personas son alérgicas a algún tipo de componente o a esa sustancia, a ese aerosol, las vías respiratorias se contraen, se inflaman y cierran totalmente, lo que prohíbe o disminuye el paso del aire a los pulmones. Entonces, ahí es donde viene la alergia realmente, y que es lo grave realmente. Entonces, ahí es la importancia de identificar a qué son alérgicos, a qué son expuestos, y ver
realmente a qué riesgos biológicos están expuestos en su área de trabajo. Bueno, a todos los riesgos a los que estén expuestos. Solo que el biológico es uno de los más latentes, de los que sí o sí están, independientemente de la actividad económica, la que sea, o sea, no importa la actividad económica que se tenga, sí o sí van a estar agentes biológicos. O sea, mi manera de decir, no, es que en esta actividad económica, en el trabajo que yo estoy, no hay agentes biológicos. Es totalmente falso porque siempre va a estar, siempre. Estamos expuestos a nuestro trabajo, en nuestras casas, en los lugares donde vamos, independientemente, 24/7 estamos expuestos a estos agentes biológicos. Nosotros en tratar de controlarlo un poquito, es lo único que podemos hacer, controlarlo o tratar de evitarlo en cierta medida, pues, con ciertos cuidados que se deben tener, dependiendo nuestro, nuestra actividad económica. Bueno, aquí lo que yo les decía del sistema inmunológico. Entonces, a otra medida es, por ejemplo, las vacunas, exámenes, el uso de EPP adecuados, limpieza y desinfección continua de nuestra área de trabajo. Todo el tema de bioseguridad, por lo menos el tema de bioseguridad se intensificó bastante con el tema del COVID. Cuando hubo todo ese tema de la pandemia, esos 2 años largos que era obligación, y yo me imagino pues que ustedes aplicaron ese protocolo de bioseguridad. En ese protocolo de bioseguridad, nosotros plasmábamos, o todas las empresas debían plasmar, identificar y decir, bueno, cuáles son las medidas que se van a hacer respecto a esto para mitigar, controlar el riesgo por COVID, ¿sí? Entonces decíamos, no, primero, y ese sí era indiscutible, el punto de lavado y desinfección. Entonces ese es el primero, porque nos dijeron que no, que la desinfección, lavado de manos, era una de las primeras herramientas o de las primeras medidas que podíamos utilizar para poder mitigar, evitar ese contagio tan rápido, ¿sí? El uso de tapabocas, en algunas actividades, guantes, batas, evitar a toda costa el contacto físico, ¿sí? A veces estamos acostumbrados a saludar de beso en la mejilla, de saludo en la mano, pero entonces ese tipo ahí es una vía de transmisión, entonces ese tipo de contacto físico ayuda a que eso se propague, se extiende y que sea mucho más fácil. Entonces, todos esos protocolos de bioseguridad que teníamos que implementar en todas las empresas nos decía cuáles eran esas medidas de prevención que íbamos a hacer para mitigar ese riesgo. Y de una u otra manera estábamos mitigando todos los riesgos biológicos porque teníamos que hacer desinfección diaria, sí o sí. O sea, el alcohol estaba 100%, tenía que estar en nuestro lugar de trabajo. Desinfección cada media hora, limpieza, no se podía prestar nada de objetos personales, que todo fuera personal, un esfero, un cuaderno, el computador, su equipo de trabajo que fuera solo suyo, elementos de protección, todo que fuera realmente individual, limpio, desinfectado, todo para que no se tenga como esa propagación. Lo que pasa es que después de que ya dijeron, listo, el virus se calmó, todo va bien, vamos a minimizar, vamos a mermarle como a estas medidas porque ya queremos volver a la normalidad, todo pasó, ya COVID dijo pico y chao, ya ahora es más soportable, ya es normal. Esas medidas pues bajaron. Entonces, volvimos a lo normal, entonces le mermamos a los puntos de desinfección, ya no hay puntos de desinfección, le mermamos al tema de limpieza y desinfección, le mermamos salud, al contacto físico, le mermamos a muchas cosas, ¿sí? A las aglomeraciones, entonces todo siguió a como estábamos antes. Entonces sí, obviamente ya no era por contagio de COVID, pero igual seguimos en la misma cifra, seguimos aumentando esa
ese poco control que tenemos con los agentes biológicos en nuestras áreas de trabajo, y es que eso realmente es lo preocupante, porque pues a veces dicen, ve, a mí por qué nunca se me quita esa alergia, a mí por qué nunca se me quita ese dolor de estómago, ve, yo hago esto y me duele, o mira que me apareció una alergia, llevo un año con esta alergia acá en el brazo y no se me quita. Bueno, pues resulta que todos los agentes, esos microorganismos, agentes biológicos que son infecciosos, son aquellos que nos llevan a tener ciertas reacciones en nuestro cuerpo. Quizás esas reacciones, muchas son inmediatas, otras son a un mediano plazo y otros son a un largo plazo. No siempre esas reacciones alérgicas por microorganismos, por virus, bacterias, se manifiestan inmediatamente, sino que eso puede ser durante un tiempo prolongado, puede ser un corto, mediano o largo plazo. Y es lo que tenemos que tener en cuenta. Eso es como la enfermedad laboral. Entonces, una enfermedad es la exposición a una o varios factores durante un tiempo prolongado en una misma actividad en la que se ve obligado el trabajador o la que se ve involucrado el trabajador en su vida diaria. Entonces, si yo trabajo, por ejemplo, en archivo, y ese es mi trabajo, y yo llevo 5 años en archivo, pero resulta que ahora me apareció una alergia en las manos o en los brazos. Ah, pero a mí nunca me había pasado, entonces puede que no sea por el archivo, pero resulta que en 5 años la humedad, el moho, la secreción, los fluidos, los excrementos del archivo, pues aumentaron considerablemente en 5 años y pues por ende mi cuerpo va a tener una reacción alérgica, una reacción adversa a la exposición continua a esos agentes que no puedo ver, pero que están en el medio, en el que me veo obligada a trabajar, en el que yo me veo involucrada en mi trabajo, ¿sí? Entonces no lo podemos ver, pues sí, es que hay humedad. Hombre, generalmente los archivos son muy cerrados, tienen poca ventilación, entonces se nos olvida que ese tipo de áreas deben ser ventiladas, deben ser con iluminación natural, deben ser espacios abiertos. No, entonces tenemos espacios muy cerrados, espacios reducidos, espacios con humedad, acumulación de papelería, olores muy fuertes. Entonces, claro, si en 5 años eso estaba a una agente o una exposición de humedad bastante bajo, resulta que en 5 años eso aumentó porque todo se va, ¿cómo decirlo? Eso se va acumulando, va aumentando, va aumentando, va aumentando esa exposición. Entonces ahí es donde, ahí les digo, no necesariamente tenía que haber sido al mes de usted entrar a trabajar. Eso fue una exposición prolongada de la gente que usted estaba por su trabajo, de aquí ya viene la reacción. Entonces, si nos damos cuenta, esto pudo haber sido una reacción a un mediano plazo, como pudo haber sido a un largo plazo. Es para que lo tengamos muy en cuenta. ¿Qué quiero yo? Que logremos identificar realmente a qué agentes biológicos estamos expuestos en nuestras áreas de trabajo. Entonces, si usted es de oficina, si usted es operativo, si usted es de aseo general o servicios generales, si usted es de atención al cliente, bueno, ¿cuáles son las que más, a qué agentes estoy expuesto, a qué agentes biológicos estoy yo expuesto en esta actividad que hago diariamente en mi trabajo, ¿sí? Por ejemplo, atención al público. Si ustedes tienen atención al público. Entonces, no todos los pasajeros o todo el público que ingresa a su oficina, a la empresa, usan el tapabocas, están desinfectados, no, todos esos fluidos corporales, esos fluidos vocales a veces llegan mucho directo a la persona que está atendiendo, entonces ahí va un contacto directo, y eso es una de las principales formas o las más fáciles de contagio, ¿sí? Y más en la actividad de ustedes, porque pues realmente no es que estemos hablando de que llega una persona por día, estamos hablando de que llegan muchas personas por día en diferentes momentos a una persona que trabaja en una oficina todo el día allá en su escritorio, en su puesto de trabajo, a diferencia de la atención al público, porque ustedes sí tienen que tener un contacto directo con con la población, ¿sí? Con todo, por ejemplo, con los pasajeros, con toda atención al público, siempre tienen que haber un contacto directo y es una rotación continua, continua. No todo el tiempo son 3 personas, las mismas 3 personas, no, es una rotación continua a la que ustedes están expuestos. Entonces sí quiero que por favor identifiquemos esos agentes biológicos, saquemos y digamos, bueno, mi actividad económica, yo hago esto, en mi trabajo hago esto, mis actividades son estas,
si yo hago esto, muy seguramente voy a tener sí, estoy expuesta a hacer riesgo por esto. Sí, yo también hago esto. Ah, bueno, sí, aquí me aplica el riesgo biológico porque yo tengo que hacer eso, porque yo tengo que levantar esto, porque yo tengo que atender aquí, porque yo tengo que limpiar aquí. Entonces, es bueno que tengamos y reconozcamos todos esos agentes que tenemos por identificar, pero que son, y es que son realmente identificables de acuerdo a nuestra actividad económica. ¿Listo? Entonces, ¿qué podemos hacer? Evitar contacto con piel o mucosas con sangre y otros líquidos de precaución universal. Lavado de manos, uso de guantes, uso de mascarillas, uso de delantales protectores, uso de boquillas o bolsas, manejo cuidadosamente de los elementos cortopunzantes, restricción de labores de trabajadores en salud. Digamos que esto es para el área de más como las restricciones laborales en el área de salud. Ustedes, las medidas que más pueden aplicar es el tema de desinfección, es el tema del autocuidado. Realmente aquí el autocuidado es fundamental. Y yo vuelvo y lo digo y lo repito en todas las capacitaciones y actividades que hacemos. No importa qué tanto ustedes asistan a una capacitación, qué tanto asistan a talleres, qué tanto puedan limpiar, qué tanto puedan mover, qué tanto puedan hacer si no tengo un autocuidado. ¿Sí? A usted no le va a llegar la CISO o el CISO o el de seguridad o el de recursos humanos a estar, bueno, voy a vigilarlo a usted hoy 24 horas a ver si usted de verdad se lava las manos, si usted limpia el escritorio, si usted usa el tapabocas, si usted tuvo precaución con esto, si usted tuvo precaución con aquí, con lo otro, porque realmente no es así. Se les dan las medidas, las herramientas para que ustedes tengan ese autocuidado, pero ya de ahí es mucho más, un porcentaje muy alto de la disposición que tiene el trabajador en acatar esas órdenes. ¿Sí? Nosotros damos ese tipo de recomendaciones, por llamarlo así, pero está en el trabajador aplicarlas. Obviamente es obligación, porque una de las obligaciones de los trabajadores es acatar, cumplir y respetar las normas de seguridad y salud en el trabajo en la organización, y el incumplimiento pues va a caer en sanciones, pero realmente el autocuidado es muy fundamental y viene muy de parte de ustedes. Como les digo, se les da la herramienta, las instrucciones, las acciones para que ustedes puedan hacer esa sensibilización, para que tengan eso muy presente, pero de ahí el autocuidado y la aplicación es muy viable y es muy importante por parte de ustedes. Realmente, eh, por ejemplo, uno de ustedes se llega a enfermar por alguna alteración, por alguna infección, por alguna alergia, y es algo grave, pues resulta que pues realmente si usted va a empezar su tratamiento, la ARL le va a cumplir, la ARL va a estar pendiente, su EPS, todo lo que quiera, pero realmente las consecuencias, porque hay personas que tienen consecuencias muy significativas, que les impide de una u otra manera volver a hacer las actividades que hacían antes con esa normalidad, dado que hay unas consecuencias, hay unos efectos que pudieron afectar considerablemente a la persona, independientemente del tipo de infección que sea, térmica, respiratoria, digestiva, mucosa, lo que sea, siempre cuando la situación se sale de control, la situación es mucho más grave de lo que pueda pasar, eh, pues realmente va a sufrir la persona, va a sufrir la familia. Esas consecuencias son más fuertes para el trabajador, porque la empresa va a decir, ay, sí, pobrecito, tan buena persona que era. Bueno, pero de ahí, ¿qué? Entonces el autocuidado está sí o sí primordial y siempre les recalco eso para que por favor lo tengan muy presente, porque es que aparte no se están reportando esas situaciones, aprovechando, yo sí quiero que por favor todos tengan muy claro por qué, porque se está, ay, denme un momento, que se internet se cayó.
¿Ahí me escuchan? Ay, Dios. Sí, Qué pena, es que se me había desconectado esto acá, pero ya. Bueno, ¿claros hasta ahí? Buenas tardes, sí, señora. Listo. Bueno, entonces, bueno, cuidado personal, lo que les estaba diciendo. Procurar una buena salud, velar por una alimentación equilibrada, mantenerse hidratado, practicar actividad física, informar sobre su estado de salud, cubrir heridas y lesiones en las manos, lavado de manos según indicaciones, no comer ni beber ni fumar en el área de trabajo, utilizar equipos de protección, barreras apropiados en cada exposición, lo que yo les estaba diciendo. Tener ambientes de trabajo seguros y saludables es fundamental y es lo que queremos siempre en nuestras áreas de trabajo o lo que busca el empleador y lo que queremos nosotros como trabajadores, tener un ambiente seguro y saludable, no solamente porque se tenga, digamos, una buena relación personal con los trabajadores, sino que lugares limpios, amplios, cómodos, organizados, porque aunque no crean, eso genera, o sea, ustedes pueden decir, bueno, pero un puesto de trabajo desorganizado, ¿qué me va a generar a mí? No, vean, no se imaginan la cantidad de riesgos que nos aumenta un puesto desorganizado. Entonces, ahí en un puesto desorganizado vamos a tener riesgo biológico principal. Vamos a tener riesgo biomecánico, vamos a tener riesgo por condiciones de seguridad locativo, vamos a tener riesgo psicosocial. Entonces, un puesto desordenado nos desata o nos lleva a tener varios factores de riesgo. Entonces, y el principal claramente va a ser el biológico. Hemos encontrado puestos en inspecciones que realizamos, entonces hemos encontrado puestos de trabajo en los cuales ahí tienen papelería, tienen carpetas, tienen el computador, tienen los equipos, tienen flores, matas, plantas, como los llamen, tienen el porta de la comida, tienen el tarro del agua, tienen el refrigerio, tienen el SNAP, tienen, mejor dicho, una cantidad de cosas que ustedes no se pueden imaginar. Y uno dice, pero ¿cómo? ¿Cómo es posible tanta acumulación y no tienen realmente dónde poner un esfero porque no les cabe? No les cabe en el escritorio. Entonces, eso genera y desencadena una serie de cosas. Además, no les va a rendir, el ambiente va a estar incómodo. Vean, no hay nada. Ustedes salen del trabajo y lo primero que quieren llegar a su casa es encontrar una casa limpia, amplia, llegar a su zona de confort, a descansar. Pero eso no significa que en nuestro trabajo tengamos que tener un caos. Entonces, ¿por qué hay que tener un caos en un puesto de trabajo si quiero llegar y deseo llegar a mi casa, a mi zona de confort, a mi lugar seguro, un lugar limpio, organizado, que huela rico? Pues es que es mi trabajo, yo permanezco más de 8 horas, permanezco 8 horas y se supone que es donde debo estar también limpio, también organizado, también libre, también debe ser un lugar seguro y sano para mi salud, como para no solo mi salud física, sino mi salud emocional, mental y demás. Vea que eso genera mucho estrés, genera, no rinde, no fluye, no da el trabajo cuando tenemos un ambiente desordenado, tenemos un ambiente sucio, tenemos un ambiente desorganizado. Y, y también pues la imagen de la empresa se va cayendo por eso, ¿sí? Si yo llego como cliente y llego a una empresa donde hay cosas regadas, sucias, mala atención, la que me atiende no tiene ni cómo moverse porque todo está encima de ella prácticamente, eso da muy mal aspecto, da muy mala presentación en un ambiente de trabajo. Y vean que todo va tan ligado al riesgo biológico que yo puedo decir, no, esta empresa, muy cochinos, muy desasiados en esta empresa. Entonces, imagínense el nivel que lleva ese riesgo biológico, porque solamente yo decir, no, muy cochinos, muy desorganizados, muy sucios, ya está el riesgo biológico ahí. Sí, entonces digo, no, gas, no. ¿Por qué en los restaurantes somos tan similiscos con ese tipo de cosas? Nosotros miramos bien el restaurante, qué tan agradable se vea, qué tan higiénico se vea, porque es que ese riesgo biológico es
una cosa impresionante, o sea, ustedes lo ven aquí, no, virus, hongos, bacterias, denme 2 minutos. Qué pena. Entonces, todos esos aspectos tienen mucho que ver y uno desencadena a otro y uno desencadena a otro, uno desencadena al otro, porque es que todo va ligado, un riesgo va ligado a otro. Les voy a regalar la tablita de la GTC 45, ahorita se las presento. En esta tablita tenemos toda la clasificación de los riesgos y es bueno que ustedes la tengan a la mano. No sé, pueden tenerla ahí en el computador, en su teléfono, en cualquier lugar. Es pequeñita, pero realmente ahí tenemos todos los riesgos. Y ustedes, sin pensarlo, van a decir, ah, bueno, sí, este riesgo, esa actividad que yo estoy haciendo acá, esta tarea, específicamente esta tarea, de acuerdo a lo que yo entendía, la tablita que yo miré algún día por allá, esto puede ser un riesgo biológico, esto puede ser un riesgo biomecánico, esto puede ser un riesgo locativo por condiciones de seguridad, ¿sí? Entonces yo quiero que asocien todos estos riesgos que estamos expuestos realmente en nuestras actividades de trabajo diarias, porque permanecemos más en nuestra área de trabajo que en nuestra casa, podamos aplicarla, tenerla en nuestro ambiente de trabajo, para que así mismo pues podamos tener un ambiente mucho más seguro, más saludable. ¿Listo? Bueno, ¿cómo aplicamos todo este riesgo biológico? Bueno, nosotros desde el área de seguridad y salud en el trabajo lo aplicamos desde el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Nosotros tenemos un sistema de seguridad y salud en el trabajo que ese sistema es un proceso lógico basado en etapas y es en pro de la mejora continua. Entonces ese pro de la mejora continua va en un ciclo y tenemos el ciclo PHBA. Ese ciclo es planear, hacer, verificar y actuar en pro de la mejora continua. Si yo tengo un proceso y el proceso me falla, en algún lado me llega a fallar, yo me tengo que devolver a ver en qué etapa, en qué fase de ese sistema de gestión me falló. Si fue en el planear, si fue en el hacer, si fue en el verificar, si fue en qué fase de todos esos empezó la falla, en cuál cortó, en qué fue lo que yo fallé. Y eso, entonces ahí nosotros incluimos ese riesgo biológico como incluimos todos los riesgos. Ustedes no alcanzan a imaginar todos los procesos y procedimientos que hay detrás de este sistema de gestión, porque va mucho más allá de identificar un riesgo, va mucho más allá. Entonces, todos esos riesgos nosotros los identificamos. ¿Cómo los identificamos? En una matriz de peligros. Pero ¿cómo lo identificamos? Mediante ustedes, gracias a ustedes, haciendo unas inspecciones de seguridad. Entonces, nosotros necesitamos saber cuáles son sus actividades, sus tareas diarias, para así mismo nosotros poderle decir, ah, bueno, sí, Pepito Pérez está expuesto a estos riesgos porque él hace esto, esto, esto y esto. ¿Sí? O sea, y así mismo lo asociamos, así mismo le damos un plan de manejo, así mismo implementamos unos controles de prevención, ya sea controles administrativos o de ingeniería, se los aplicamos y de la misma manera los sensibilizamos a ustedes, se los aplicamos para que ustedes sepan, bueno, ustedes están expuestos a esto, ve, haga esto, haga esto, haga esto. Nosotros hacemos desde nuestro alcance ciertas medidas que son aplicables sí o sí para el pro de la mejora del ambiente, pero como es el que manipula y hace la tarea, yo necesito que usted como persona implemente esas medidas y esos controles en usted, ¿sí? Que son propios suyos. Por ejemplo, use sus elementos de protección, el lavado de manos, el autocuidado, todo lo que les venía diciendo anteriormente. Es fundamental que tomemos como conciencia de que de alguna u otra manera siempre vamos a estar expuestos, siempre está el riesgo, siempre está el riesgo, siempre estamos en el peligro, pero está en nosotros de qué manera o hasta qué punto lo podemos controlar, minimizar para que evitar la ocurrencia de una enfermedad, de un accidente. En dado caso de que llegase a pasarlo, vuelvo al ejemplo que les decía de la alergia en los brazos por el área de archivo, por ejemplo.
llegase a pasar una situación así, pues hombre, hay que reportarla al área de seguridad. No, pero ¿cómo voy a reportar una alergia? Obvio que tienes que reportar una alergia porque fue algo que está sucediendo por el trabajo, por su exposición a esa misma tarea todos los días. Resulta que usted empezó un día cualquiera, dijo, vea, un brotecito, me picó algo, fin. Lleva 15 días, si el brote está mal, usted ya está desesperada, le pica, le duele, aumentó el enrojecimiento, la erupción térmica está evolucionando considerablemente. Claramente eso no es normal y está empeorando. ¿Por qué? Porque usted está en esa misma área de trabajo y obvio, usted está prolongando y está permitiendo que esa exposición y esa herida y esa alergia y esa reacción aumente, porque es que usted todos los días va al lugar donde está la gente contaminante. Y si yo no elimino esa gente contaminante, pues efectivamente no soy ya nada, no tengo ningún control. Pero es que yo usé el tapabocas. No me, sí, bien, gracias a Dios usó el tapabocas. Pero es que la reacción alérgica, ¿cuándo la controlamos? Entonces ahí es donde tenemos que actuar en reportar eso. Entonces, si yo veo que en mi área de trabajo hay humedad, se está deteriorando, hay desmejoría, ya el espacio no da, bueno, pues vamos a hablar, vamos a reportarlo, vamos a decir, vea, ya el espacio de trabajo no nos da, hay que reorganizar, hay que reestructurar, mire, esa humedad me está afectando, yo no puedo respirar bien, mantengo con la alergia todo el tiempo, el olor es incontrolable, me da asma, siento que no puedo respirar, múltiples factores que pueden aparecer en su trabajo por la actividad que usted realiza. Entonces, por favor, les queda como tareita que por favor identifiquen todo ese tipo de cositas para que podamos tener como mucha más claridad realmente de qué a qué agentes contaminantes estamos expuestos y cómo lo podemos controlar nosotros mismos, porque es que es como le vuelvo y les digo, yo les puedo tener todas las medidas de control al ambiente y a la fuente, pero si como individuo no aplico esas medidas, pico y chao, no estamos haciendo nada realmente, porque yo le puedo minimizar un poquito, pero yo necesito que usted me ayude a minimizar al 100%. Pero si no ponemos de nuestra parte, pues es que es más complejo todavía. ¿Listo? Entonces nos dice, por ejemplo, usted, en lo que yo les decía de las obligaciones del empleador, entonces como obligaciones de los trabajadores tenemos, y como obligaciones del empleador, pues acá el empleador está obligado a proporcionar y mantener un ambiente de trabajo adecuado en condiciones de higiene y seguridad, establecer medios de trabajo con el mínimo riesgo a la salud y adoptar medidas efectivas para proteger y promover la salud de los trabajadores mediante instalación de operaciones, mantenimiento, forma eficiente de los sistemas, equipos de control para evitar enfermedades y accidentes en los lugares de trabajo. ¿Ve? Eso es una función, es una responsabilidad del empleador. ¿Sí? Como empleador, ellos tienen esa obligación de proporcionar un ambiente seguro y saludable a todos los trabajadores. No es que es lo que hay, es lo que tocó, es lo que mire cómo le va a hacer. ¿Le gusta o no le gusta? Fin. No, eso no es cuestión de que si me gusta o no me gusta, fin. Es cuestión de que yo tengo el derecho de tener un ambiente seguro y saludable. Yo estoy prestando un servicio, pues asimismo requiero un ambiente seguro y saludable. ¿Sí? Ahora, los trabajadores están obligados a ¿qué? Usar y mantener adecuadamente los dispositivos de control de riesgos, equipos de protección personal, conservar el orden y el aseo en lugares de trabajo, colaborar y participar en la implementación de medidas de prevención, cumplir con los protocolos y procedimientos que se apliquen en tema de bioseguridad y cumplir con la normatividad vigente a nivel nacional frente a temas relacionados con el riesgo biológico, es lo que les he estado diciendo. El empleador les puede proporcionar, pero si yo no acato, si yo definitivamente estoy ignorante a todo lo que me digan que tengo que hacer en esa área, pues es que no estamos en nada. Entonces aquí es donde hay que poner parte y parte, ¿sí? Entonces también el empleador debe concientizarse, también el empleador debe decir, hey, sí,
realmente acá estamos fallando, aquí este área está malita, aquí no, el área de recepción no hay que cambiarla definitivamente, mejoremos este proceso porque la exposición es bastante alta, mejoremos esto aquí, quitemos esto acá. Mejorar procesos para garantizar un ambiente seguro y saludable a mis trabajadores es fundamental, pero también es fundamental que mis trabajadores acaten estas normas y pues como les decía, un incumplimiento de esto pues también están incumpliendo ustedes en una obligación contractual que tienen ustedes como trabajadores, porque pues hay unas normas, ustedes se contratan para un servicio, pero asimismo nosotros necesitamos que ustedes también acaten y cumplan lo que les estamos solicitando, que no es mucho, no es de todos los días, no es de todo, ¿sí? Pero sí es importante que ustedes la acaten y se apliquen. El autocuidado, básicamente, en conclusión, es eso. Bueno, entonces, esos agentes biológicos pueden tener efectos agudos, crónicos y mortales. ¿Sí? Es como los accidentes, tenemos accidentes leves, graves y mortales. Si yo no controlo, si yo no reporto, si yo no identifico cuál es el causante, cuál es el factor que a mí me está generando una afección respiratoria, una afección digestiva, una enfermedad que me apareció que yo no sabía, algo, pues yo tengo que identificarlo en el menor tiempo posible, reportarlo para poder empezar un control, un tratamiento lo más pronto posible. Eso es como nosotros mismos vemos, ay, es que a mí me duele mucho el estómago, llevo un mes con dolor de estómago, algo está pasando, pues yo voy al médico, me envían exámenes, me identifican qué es. Generalmente suele pasar, ¿sí? Pero si yo digo, no, eso es que eso después, es que, y lo prolongo, y lo prolongo, y lo prolongo, y lo prolongo, ve, hay enfermedades por exposición a virus, bacterias, hongos, parásitos, mordeduras, picaduras, que realmente tienen efectos irreversibles, que son ya crónicos, agudos, mortales. Entonces es bueno que tengamos muy presente eso, por favor. Reportemos, identifiquemos qué pasó, a qué estuve expuesto, qué pudo haber pasado para que yo tenga esto, este síntoma, esta alergia, esta afección, y por qué están constantemente esta infección, por qué están constantemente empecé a sufrir de asma, por qué constantemente empecé a tener infecciones digestivas y afecciones respiratorias, délmicas, mucosas, no sé, tantas cosas que ustedes pueden ir identificando con el paso del tiempo, que son totalmente identificables, pero digamos que a veces la pasamos como enfermedad común. Ay, no, eso es un virus que está dando. Se me quedó el virus. No, a nadie se le queda el virus. Hay consecuencias, pero todo va evolucionando, todo evoluciona, pero como vuelvo y les digo, si yo sigo expuesta al mismo agente contaminante, no estoy haciendo nada. Es como cuando se tiene una herida y se la limpia y se la limpia y todos los días quita la piel que está sanando, todas estas células que se están reconstruyendo, regenerando en su herida, y que eso es como una telita blanca, entonces todas las células se regeneran, se encargan de hacer su función de sanar, regenerar y crear nueva piel, y usted la quita y la quita y la quita y la quita, no, esto ya se va a volver ahí una llaga y va a tener una herida eterna, pero eso se puede agravar, ¿sí? Entonces, así mismo pasa con esos agentes biológicos contaminantes. ¿Listo? Bueno, enfermedades que podemos o que pueden haber por riesgo biológico. Por ejemplo, aquí tenemos en laboratorios, tenemos hepatitis, sida, zoonosis, tenemos herpes, tuberculosis. Esto puede ser por gérmenes, contactos de fluidos, excrementos, parásitos, por una mordedura, por sí, fluidos, por lo menos al hablar, que hay gente que habla y al hablar pues no podemos, digamos que no vemos esos fluidos aquí directamente, pero resulta que se quedan en el ambiente,
Entonces, eso va generando muchas, y podemos decir, no, pero es que eso solamente por contacto dérmico. No, miren, esas enfermedades no solamente son por contacto dérmico o un contacto físico, por decirlo así, no, también hay contacto porque todo eso está en el aire, porque hubo un contacto físico, porque hubo un contacto dérmico por una herida y se infectó. O sea, tengan mucho cuidado. Entonces, la Organización Mundial de la Salud define el autocuidado como la capacidad que tienen las personas, la familia, la comunidad de promover, mantener una salud, prevenir enfermedades y afrontar enfermedades con o sin apoyo de un proveedor de atención médica. Entonces, tengo un virus, yo ya sé que me aplico para el virus, ya no tengo que guardar reposo, o bueno, ya me tomo esto y me voy a sentir mejor, o ya esto ya me lo habían enviado. Yo ya sé cómo manejar, hay unos virus que definitivamente no los podemos manejar porque son agentes muy extraños a lo que quizás en algún momento nos pasó. Los trabajadores que están expuestos a riesgos biológicos deben comprender el autocuidado. Es fundamental que se tengan en cuenta las precauciones específicas que se deben realizar durante los diferentes procedimientos, la prevención de los accidentes y trabajo y la transmisión de enfermedades. Ustedes que tienen atención al público casi todo el tiempo, todos los días, tienen que tener contacto con diferentes personas. Por favor, el autocuidado es muy importante. Eso no pasa nada, yo llevo 30 años. Bueno, listo. Pueda que ese día no le pasó en 30, pero ese día sí fue. Ese día sí fue. Bajos como los trabajadores que uno les dice, hey, use el elemento de protección, vea, póngase el casco, póngase los guantes, póngase las botas. No, es que yo llevo más de 20 años acá y nunca me ha pasado un accidente en obra, jamás. ¿Quién es usted para venirme a decir? Es que eso me fastidia, eso me molesta, eso no me gusta, me estorba, me da calor, me da piquiña. Ve, son tan de buenas que se accidentan. O sea, se accidentan y uno les dice, pero ve, después de que ya están en riesgo, ay, sí. Pero, ay, no, es que a mí nunca me dijeron, yo nunca supe, a mí nunca me entregaron. Entonces, vea que es complejo. Yo vuelvo y les digo, se les dan las herramientas, pero el autocuidado realmente es fundamental, tanto en un riesgo biológico como hasta en un riesgo mecánico. Que eso yo sé manejar la máquina, sí, pero no la va a manejar si no usa el elemento. ¿Pero por qué? Porque así son las reglas. Que no quiero, esas son las obligaciones contractuales que tenemos. Usted como trabajador yo tengo que velar por su seguridad, pero de la misma manera tengo que garantizar que usted me cumpla mis normas. Yo le garantizo seguridad, usted garantíceme que sabe hacer su trabajo adecuadamente. Y así funciona. Así funciona todas las empresas, así funciona toda la regla, así funciona esta área. Usted me cumple, yo le cumplo. Yo le garantizo un ambiente seguro, le proporciono los elementos, le proporciono las herramientas, pero usted asegúreme que lo va a hacer bien, asegúreme que está capacitado y asegúreme que usted es idóneo para esa actividad a la que se contrató y que es idóneo para cumplir todas las normas de seguridad y tener una participación activa en lo que se le está haciendo desde el área de seguridad y salud del trabajo y quizás de talento humano. Si yo no tengo ese compromiso, no me interesa y definitivamente no es lo mío, créame que estamos en el lugar equivocado porque nos va a generar un problema tanto para usted como para mí. ¿Sí? Porque yo quiero que usted tenga un ambiente seguro, yo le quiero garantizar, pero usted no me quiere dejar que garantizarle eso porque usted quiere hacer su voluntad, porque usted quiere, porque usted dijo que usted llevaba 30 años y entonces a usted nadie le va a decir que use un tapabocas, a usted nadie le va a decir que use unos guantes. Entonces usted no lo quiere hacer. Entonces vea que eso se convierte en una situación muy difícil y muy compleja porque pues realmente como les digo nosotros buscamos es velar por la seguridad y salud en el trabajo de todos nuestros trabajadores y colaboradores, independientemente de la empresa que sea, independientemente de la actividad económica, desde la más pequeña hasta la más alta queremos y necesitamos garantizar una seguridad y salud a todo nuestro personal. ¿Listo?
Bueno, hay unas estrategias de prevención que son como unas barreras. Entonces, por ejemplo, barreras físicas, elemento de protección. Barreras químicas, productos químicos y desinfectantes. Códigos de buena práctica, protocolos de bioseguridad. Barreras farmacológicas, vacunación. Manejo integral de residuos, programa de orden y aseo. Manejo de incidentes de accidente, reporte de accidentes y toma de acciones de acuerdo al accidente. Manejo de alimentos, buenas prácticas de manufactura y manejo y sistema de vigilancia epidemiológica para prevención de accidentes o lesiones por riesgo biológico. Todas esas estrategias son las que implementamos en las empresas o son las que las empresas implementan en su día a día en todos los ambientes de trabajo. Hay unas empresas que tienen más exposición a riesgo biológico que otras, claramente, pero sí o sí hay exposición a riesgo biológico. Ustedes tienen exposición a riesgo biológico alto, exposición fuerte, ¿sí? Entonces, necesitamos que ustedes apliquen y acaten todas estas normas que se les da, ¿sí? Por ejemplo, el otro mes, ya en unos días, vamos a hacer unas inspecciones en las áreas de trabajo. Entonces, en esas áreas de trabajo vamos a identificar qué tan poco nivel de exposición tienen al riesgo biológico, como por condiciones de orden y aseo, estados de máquinas, equipos y herramientas, vamos a tener inspección a las lanchas, vamos a tener inspección a áreas locativas. Todas esas inspecciones las vamos a hacer en un recorrido que vamos a hacer y en unas preguntas que les vamos a hacer a ustedes, pues para verificar, garantizar qué tan seguro el ambiente, verificar qué tan viable y qué tan aplicable está funcionando todas esas normas de seguridad que se les está dando. Yo creo que no es nuevo el tema para ustedes de riesgos, pero entonces es importante enfatizar y es importante darle una profundidad a este tema en qué tan expuestos están ustedes, porque realmente están bastante expuestos, qué tan expuestos y qué tantos son los controles que ustedes están aplicando. Ahora, yo les tengo una pregunta, una o dos personas que me respondan, por favor, estaría perfecto. ¿Qué acciones, qué medidas están implementando ustedes en su trabajo para minimizar esta exposición al riesgo biológico? Podría ser la de barrera farmacológica, ¿no? La de vacunación. Sí, sí, señor. Muy bien. Y ahora que hay bastante vacuna, hoy en día ha salido, la última que salió fue la de fiebre amarilla. Ustedes han vacunado contra fiebre amarilla, ya tienen el esquema. Sí, ya. Eso. Ustedes sí o sí deben tenerla porque por el tema de que ustedes manejan público. Entonces sí o sí deben tener como ese esquema de vacunación al día. Es muy importante. ¿Qué otra medida están implementando? Yo creo que barreras químicas. Sí, sí, el tema de desinfección.
Porque sea sí o sí, tenemos que hacer todo el tema de desinfección, limpieza, y pues eso se hace. Y más ustedes que, pues como les digo, manejan mucho personal, mucho público. Entonces, ese tema de desinfección, limpieza, tener todo organizado, pues sí lo aplican. Entonces, digamos que si nos damos cuenta de una u otra manera, estamos aplicando esas medidas, pero entonces aquí la idea es seguirlas aplicando realmente bien, realmente como debe ser, porque pues no estamos exentos, de verdad que es muy complejo hoy en día, como yo les decía inicialmente, estamos más propensos, estamos más vulnerables, estamos más ahí, dándole como el espacio, la cabida pues al riesgo de que entre, de que tengamos alguna exposición. Entonces sí, es importante que por favor apliquemos todas estas medidas que se les están dando. Voy a pasarles la hojita que les dije, voy a pasársela a la señora Kelly para que ella se las rote, se las voy a mostrar, las voy a mostrar de una vez para que me gustaría de verdad que hicieran esa tarea. No es Bueno, obligación, no es obligación, pero pues sí, sí sería bueno que ustedes como que en algún momento digan, ve, si voy a mirar qué tan expuesto estoy, voy a mirar a qué es lo que me dijo esta señora que podía estar expuesta. Ya les voy a compartir para que la veamos en un momentico. Ahí la pueden ver. sí, Sí, señora. Listo, entonces miren, acá tenemos biológico. Esta tablita se llama tabla de peligros. Entonces tenemos acá biológicos, virus, bacterias, hongos, riquecias, parásitos, picaduras, mordeduras, fluidos y excrementos. Como riesgos físicos tenemos ruido, iluminación, vibración, temperaturas, presión atmosférica, radiación ionizante, no ionizante. En químico tenemos polvos orgánicos, inorgánicos, fibras, líquidos, nieblas, rocíos, gases, vapores, humos metálicos, no metálicos y material particulado. Psicosocial, gestión organizacional, características de la organización de trabajo, características del grupo social de trabajo, condiciones de la tarea, interfase persona-tarea y jornadas de trabajo. Biomecánico tenemos posturas prolongadas, mantenidas, forzadas, antigravitacionales, esfuerzos, movimientos repetitivos y manipulación manual de cargas. Este riesgo biomecánico ustedes también lo tienen al 100. Condiciones de seguridad, tenemos mecánicos, eléctricos, locativos, tecnológicos, accidentes de tránsito, públicos, trabajo en altura y espacios confinados. Y fenómenos naturales tenemos sismos, terremotos, vendavales, inundaciones, derrumbes, precipitaciones como lluvias, granizadas y heladas. Entonces, de acuerdo a esa tablita, nosotros nos basamos para hacer una serie de medidas que se les aplica a ustedes, serie de controles administrativos y ingenierías que son aplicables a ustedes en sus actividades. Entonces, nosotros, como les digo, les aplicamos en el medio fuente del individuo. Entonces, por eso es que se les dan las medidas, por eso es que se les da este tipo de capacitaciones o sensibilizaciones, para que ustedes tengan un conocimiento más amplio, para que tengan presente, que vea de verdad están expuestos, pero podemos hacer esto, esto, esto y esto para mitigar. La idea siempre es mitigar esa exposición, evitarla a toda costa y evitar de sobremanera, o sea, sí o sí evitar. Nuestro lema o lo que siempre queremos en las empresas que estamos
es cero accidentes, ¿sí? Entonces siempre queremos evitar accidentes, queremos evitar la presencia de enfermedades laborales, o sea que si una enfermedad antes se presentaba a los 30 años de trabajo, hoy hay enfermedades que se presentan a los 2, 3, 5 años de trabajo, de exposición de trabajo. Entonces, ¿qué está pasando? Entonces, esos controles tienen que ser más enfáticos, esos controles deben ser más fuertes, más insistentes, porque sí está pasando. Entonces, como que bueno, ¿qué controles esta medida no nos sirvió? Si hay un accidente, inmediatamente hay que hacer un plan de acción, a ese plan de acción hay que hacerle un seguimiento. Si ese seguimiento, ese plan de acción no funcionó, hay que tomar nuevas medidas para ese plan de acción, para mitigar o eliminar parcialmente la ocurrencia nuevamente de ese accidente de trabajo. O sea, ese accidente de trabajo no puede volver a ocurrir. Entonces, lo mismo pasa con estos riesgos. O sea, hay que tratar de controlarlos y minimizarlos a toda costa para que no haya ocurrencia de accidentes, para que no haya presencia de enfermedades, para que no haya ese ausentismo laboral que se presenta generalmente, porque el tema de virus, de infecciones, alergias, todas estas cositas que nos da por los riesgos biológicos nos llevan a un ausentismo laboral. Y ese índice de ausentismo, pues cuando es bastante alto, pues es que también está pasando algo. Eso nos está diciendo es que si hay tanto ausentismo laboral en una empresa, es porque hay algo malo en la empresa. El ambiente de trabajo no es sano y no es saludable, porque ¿cómo se me van a incapacitar 3 personas en un mes? Algo está pasando. Y en el año tengo un ausentismo de no sé, un 60%. Algo mal. Algo está pasando mal en la empresa. Algo está pasando en la empresa que me está generando a mí ese ausentismo. Entonces, ¿qué damos por hecho nosotros? Que ese ambiente de trabajo no es saludable, no es sano para la población trabajadora. Entonces, ahí inmediatamente hay que entrar a hacer un plan de acción y un programa de vigilancia epidemiológica, que es lo que se aplica en estos casos. Aplicamos programas de vigilancia epidemiológica, los diseñamos e implementamos de acuerdo a lo que se encuentre, de acuerdo a las inspecciones, de acuerdo a las encuestas, de acuerdo a las charlas que se tienen con ustedes los trabajadores. Ahí mismo determinamos cuál es la necesidad prioritaria de la empresa, porque la empresa puede tener muchas necesidades, pero hay unas más prioritarias que requieren de carácter urgente una atención que otras. Entonces, para que tengamos eso muy presente, esa tablita se las voy a repartir ahorita, pues se la voy a enviar a la señora Kelly. Y pues para que sí logremos en cualquier momentico, vea cualquier cosita que a ustedes se les quede de esos riesgos y los puedan identificar, créanme que van a ayudar mucho a su empresa y van a ayudar mucho a su ambiente de trabajo, sobre todo a ustedes, porque pues ese es el autocuidado del que hablamos y del que tanto les he estado molestando en esta capacitación. Si no hay autocuidado, créanme que no estamos nada. Estamos perdiendo un porcentaje bastante alto de cuidado. ¿Listo? ¿Claros? ¿Hasta ahí? ¿Dudas? ¿Preguntas? Yo tengo una pregunta sobre la parte biomecánica. ¿Sí? Sí. Cuando una persona, por decir, nosotros trabajamos en el área de oficina, cuando por la postura de pronto puede causar un problema pues, en la espalda, no sé, cualquier parte del cuerpo, cuello, espalda. Cuando ya se vuelve crónico y que usted al realizar un trabajo le impide, que ese dolor le impide ya realizar un trabajo. O sea, ¿cuál vendría a ser el proceso a seguir? O sea, después de que usted ya vaya al médico, que le digan, bueno, eso es causa de su trabajo, ¿cuál es el proceso ya a seguir? Porque yo veo que pues, he tenido amigos que han pasado por situaciones parecidas, no biomecánicas, sino porque trabajan de pronto con químicos. Sí. Eso les ha afectado la salud, entonces ya llega un momento en que ya no pueden trabajar en esa área o no pueden trabajar porque les impide totalmente ya más del 50% les afecta en su movilidad o en... Entonces, ¿cuál es el proceso a seguir ahí? Porque yo he visto que cuando ya les pasan del 50%, me parece, no sé si digo, estoy mal,
un 50% de su movilidad o para poder hacer cualquier tipo de labor, entonces ya esas personas las pensionan, ¿sí? O las pasan a otro puesto de trabajo, no sé, pues, no sé, hay ¿qué se Sí, haría después de que se sí. tenga algo crónico que ya dicho, le impide Bueno, hacer esa labor? listo, señor Felipe. Bueno, lo que pasa es que cuando el trabajador empieza con alguna dolencia, entonces ya todo el proceso listo, fue al médico, la condición persiste, hay alguna, no sé, una desviación de la columna, una lumbalgia, un desgaste, algo de lo que haya podido pasar. Ese médico ya no va a ser el médico general que lo va a atender, sino va a pasar a un médico laboral. Ese médico laboral diagnostica que eso es propio de su actividad económica a la que se ve involucrado el trabajador. Entonces dice, sí, esta lesión o esta enfermedad es a causa de la exposición a la actividad que realiza el trabajador. Cuando este médico laboral ya dice si es una enfermedad laboral, el señor efectivamente perdió más del 50% de su capacidad laboral, de su movilidad, de su capacidad, pasamos a una junta de calificación de invalidez. Esa junta de calificación de invalidez, ya sea regional o departamental, es la que determina, primero pasa a la regional, de la regional pasa a la departamental, ¿sí? Entonces, esa es la que determina qué va a pasar con el trabajador. El trabajador hay que reubicarlo, el trabajador hay que pensionarlo, el trabajador hay que indemnizarlo. Generalmente cuando son enfermedades se pensionan de acuerdo a la gravedad o se reubica el puesto de trabajo. Entonces dicen, no, si él perdió tanto por ciento de la movilidad, hay que reubicarlo, sigue trabajando. U otros dicen, no, definitivamente el señor efectivamente perdió tanto por ciento de su movilidad, más del 50%, 70%, 60, 55%, y hay que pensionarlo porque pues efectivamente el señor por esa lesión o por esa enfermedad que tiene, independientemente para donde lo movamos, el señor va a tener molestias, dolencia, entonces hay que pensionarlo. Pero eso lo determina una junta de calificación de invalidez, es el que determina qué va a pasar con el trabajador. Qué tan grave es y cuál es como el recurso o cuál es el conducto, ya sea pensionar o reubicar del área de trabajo. Siempre y cuando pues ya se certifique, se compruebe que efectivamente fue a causa de la actividad que estaba desarrollando, de su trabajo. Pero eso empieza con un médico general, el médico general ya no dice que eso es laboral, de ahí se pasa al médico laboral, el médico laboral lo remite a la junta de calificación de invalidez y ellos son los que toman ese dictamen, porque es una junta donde hay médicos, donde hay abogados, donde hay muchísima gente y ellos son los que determinan. Y esa gente, esa junta de calificación de invalidez, todo ese grupo de profesionales que son netamente laborales, en todo el tema laboral, son los que se encargan de decir si efectivamente el trabajador hay que pensionarlo, hay que reubicarlo o lo que haya que hacer. ¿Listo? Ah, listo, muchísimas gracias. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, muchas gracias a Diana. Yo les aviso que al grupo de WhatsApp enviaré el link para que por favor diligencien la asistencia y la evaluación de la capacitación. También, pues como la capacitación fue grabada, vamos a colocar en ese mismo link la grabación para que las personas que no lograron asistir puedan verla o ustedes, en el caso de que tengan alguna duda, puedan reproducir el video de la grabación de la capacitación que nos facilitó hoy Diana. Perfecto, señora Kelly, muchas gracias. Muchachos, muchísimas gracias a ustedes por la participación. Para los que están en Calamar, nos vemos la otra semana, si Dios lo permite. Bueno, en 1 o 2 semanas del otro mes vamos a estar allá. Pero muchas gracias por su participación y nos vemos en una próxima. Muchas gracias.